Pues bueno, vamos al estudio de la palabra. Ténganme paciencia si ahorita hay algunos errores técnicos, pero quiero concentrarme en la prédica. Quiero concentrarme en el mensaje. El mensaje de hoy es un mensaje maravilloso. Es un tema que es muy conocido. Es una de las predicaciones que más se ha predicado, este capítulo 8 de Juan. Ya llegamos al capítulo 8 de Juan. Entonces, en este precioso estudio del capítulo 8 de Juan, que es el tema donde Jesucristo le traen a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y este tema del adulterio y este tema de la reacción de Jesucristo y este mensaje de Jesucristo lo vamos a partir en dos porque hay mucho que platicar sobre esto. Este mensaje sienta las bases de lo que vamos a ver el próximo domingo también. Y este mensaje maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, literalmente tratando con el tema del adulterio. Pero esta también esta maravillosa tipología donde vemos que la Biblia es perfecta, que todo lo que pasó y se escribió en el Antiguo Testamento, se documentó del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y en el día de hoy sigue siendo tan vigente, tan práctico. Así es que, pues es ahí donde vamos a estudiar. Vamos al capítulo 8 de Juan. Yo les invito a que tengan lista su Biblia, tengan listo tu cuaderno, tu pluma, y que podamos estudiar juntos, y ten listo tu cafecito, y ya si de plano, pues no, el café no te gusta, pues aún así Dios te ama, para que veas qué grande es el amor de Dios. Y puedes agarrar tu tecito, y tu cuaderno, tu pluma, tu Biblia, y vamos a estudiar las Escrituras, dejar que Dios nos hable a través de su preciosa y poderosa palabra, y que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y su palabra se haga viva en nuestras vidas. Así es que vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8 de Juan. Dice, cada uno, y esto me encanta, ¿no? Ya cuando llegas a cierta edad, ¿no te ha pasado que tus hijos te ponen algo aquí cerca creyendo que mientras más cerca lo vas a ver mejor? Pero llega una edad donde no entendía eso yo de mis papás, que lo hacían así, y dicen, bueno, lo que pasa es que no me falta vista, me falta brazo, ¿no? Y ahorita ya estoy en esa etapa. Y dice el capítulo 8, versículo 1, dice, ¿se acuerdan que Jesús estuvo en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos? Se levanta en el último día de la fiesta y les dice, el que, ¿cómo se llama? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es importante, esto que Jesucristo dice, el último día de la fiesta, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, el que se queda conmigo, de su interior correrán ríos de agua viva. Después empieza este debate de quién es él, si es Jesucristo, si es el Mesías o no, es un profeta. Y después que lo quieren apresar y mandan a los alguaciles para que lo apresaran, y de repente regresan los alguaciles y dicen, ¿por qué no lo trajeron, no, apresado? Y dicen, pues es que nunca había un hombre hablado como él. Y empieza el debate entre el Sanedrín, ¿no? Y ya después de este contexto, en el versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa, ¿no? Pero fíjate lo que viene en el versículo 1 del capítulo 8, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Por lo general, vemos en las Escrituras que cuando Jesucristo se apartaba a un lugar, iba a pasar tiempo con su Padre, iba a orar. Eso es algo que tú y yo tenemos que tener súper arraigado en nuestras vidas, en nuestro caminar con Cristo. Es decir, que tú y yo necesitamos tiempos, sí, de oración familiar, con la iglesia, etcétera, pero necesitamos un tiempo exclusivo. Tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. Donde tú literalmente puedas aislarte de todos, aislarte de todo, y tengas tu tiempo de oración y de intimidad con Dios, donde tú puedas platicar. Es el lugar donde tú vas solo con Dios o sola con Dios y puedas platicar. Platicar como con un amigo. Platicar con alguien que te ama y que le interesa tu vida. Y aparte que tiene el control y tiene poder sobre nuestras vidas.
poder sobre las circunstancias. Así es que qué importante es que tú y yo tengamos esos tiempos de aislamiento, de buscar la dirección del Padre. Si Jesucristo, siendo Dios, buscaba al Padre en intimidad, el aislarse de todos y de todo, para tener un tiempo de intimidad con el Padre. Esto es un ejemplo que Jesucristo nos deja. No nos dice exactamente aquí las Escrituras, ¿no?, que fue a eso. Pero lo que yo sí veo es esta actitud, estas actividades recurrentes de nuestro Señor Jesucristo a través de estudiar los evangelios, que Jesucristo llegaba a un momento donde Él se aislaba y Él iba solo a orar, a platicar con su Padre. Yo creo fielmente que en este versículo 1 era lo que Jesucristo hizo, fue aislarse y fue a orar en el Monte de los Olivos. Y por la mañana, en el versículo 2, y por la mañana volvió al templo. ¡Wow! ¿Sabes qué? Jesucristo, te querían agarrar, te querían apresar, te estaban atacando, te estaban criticando y todavía regresas al lugar donde es peligroso, donde te querían apresar. Sí, porque Jesucristo sabía que todo está en los tiempos del Padre. Que aunque el hombre quiera hacer algo, todo tenía que ser en un día y una hora. Por eso Jesucristo decía muchas veces en los evangelios, mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado, ¿se acuerdan? Pero llegó un momento donde llegó el tiempo, donde todo se cumplió y tenía que morir Jesucristo en un día específico y tenía que resucitar en un día específico. ¿Qué día murió nuestro Señor Jesucristo? El 14 de Nisán, en el calendario hebreo. El 14 de Nisán. El 14 de Nisán fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió. ¿Qué pasó el 14 de Nisán en las Escrituras? Es cuando en la Pascua murió el Cordero. Cuando el pueblo judío en Egipto sacrificaba al Cordero de la Pascua y que con su sangre llenaban los postes de las puertas de su casa. ¿Se acuerdan? En Egipto. ¿Viste la del príncipe de Egipto? O leíste Éxodo, ¿verdad? Por supuesto. Éxodo capítulo 12. Ahí vemos claramente que el Cordero era sacrificado y con la sangre se sellaban los postes de las casas en Egipto. Y fue el 14 de Nisán, el día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Fue el 14 de Nisán. Ahora, 3 días después, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora, después del 14 de Nisán, 3 días después, ¿qué día es? El 17 de Nisán. ¿Qué pasó el 17 de Nisán? Si nos vamos a Génesis, vas a ver en el capítulo 8, si no me equivoco, que el día 17 de Nisán es el día cuando el arca de Noé por fin toca tierra. Es un nuevo comienzo, es una nueva vida. Es cuando el 17 de Nisán el arca de Noé encalla y toca tierra para empezar de nuevo todo, empezar una nueva vida. Y si hacemos un poquito el contexto de todo esto, es que Dios borró literalmente a todos antes de Noé. Todo el pecado que había, toda la humanidad que se había apartado de Dios, toda la rebeldía ante Dios y todo el pecado fue borrado completamente y empieza una nueva historia con Noé. ¿Y cuándo empieza esta nueva historia? Literalmente el 17 de Nisán, el día que nuestro Señor Jesucristo resucita. Todo tiene un tiempo en el tiempo de Dios. Todo está cronometrado. Es una manera increíble. Por eso cuando la Biblia la estudias, te das cuenta de que es imposible que un ser humano la haya escrito. Es imposible que un ser humano la haya escrito. A lo largo de 1600 años, ¿cuántas generaciones pasaron? En 3 continentes diferentes, Europa, Asia y África. En 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, realmente cuando ves todo esto, ves que todo tiene un tiempo específico. Y nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 8, versículo 2, regresa al templo. Aunque ellos querían apresarlo, aunque ellos le estaban haciendo guerra y querían atacar Jesucristo sabía que todo iba a ser en un tiempo específico marcado por el Padre.
Por eso él regresa al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentados, Jesucristo les enseñaba. ¡Qué increíble! ¿Te imaginas eso? Tú y yo estar sentados y escuchando a Jesús predicar. Hablarnos del reino de Dios. Del reino de su Padre. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esta fotografía me encanta. Cada vez que veo que Jesucristo se sienta y les enseña, digo, wow, qué privilegio tenían de tener al Creador del universo enfrente de ellos, hablándoles del reino de su Padre. Y todo el pueblo venía a él y se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Pero bueno, yo sé que tienen ahí sus Biblias, ¿verdad? Yo sé que tienen sus Biblias ahí. Pero déjenme, estoy aprendiendo esto. Déjenme irme un poquito para atrás para que veamos precisamente estos pasajes. Los tengo aquí apartados, pero por precisamente todo lo que... aquí está, Juan 8. Y estamos aquí, dice, y le dijeron, por la mañana vino al templo, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle y para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía con el dedo. Vemos en este pasaje, precisamente, que le traen a Jesucristo a una mujer que fue sorprendida en pleno acto del adulterio. Si la agarraron en pleno acto del adulterio, seguramente estaba desnuda. Seguramente nada más la cubrieron con alguna manta o algo. Es decir, era para hacerlo todavía más humillante y más vergonzoso. Imagínate, la agarran, la sacan, todos los escribas y los fariseos y el parte del pueblo, y empezó a gritarle y empezó a esto. Y la mujer, ¿qué podía decir en su defensa? Sabía que era culpable. Y ella, como mujer judía, sabía cuál es la condenación para el adulterio. Sabía el precio de su pecado y aún así decidió echarse la canita al aire. Pero aquí algo muy importante. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice sobre el adulterio. Y vamos precisamente a este pasaje para que lo leamos. Vamos primero a... Y este es el fundamento. Tenemos que entender cómo es el adulterio para Dios, cómo Dios ve el adulterio. Recordemos que Dios le dio la ley a Moisés. Esta ley no es de Moisés, esta ley es de Dios. Y Dios puso literalmente en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, no la mujer adúltera, los dos, el hombre y la mujer, tienen que morir apedreados. Los dos, el hombre y la mujer, según la ley de Dios, tienen que morir apedreados. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quién escribió esto? Dios se lo dictó a Moisés. Esta es la ley de Dios. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el adulterio. El adulterio es algo sumamente grave para Dios. No podemos minimizar lo que es el adulterio. Y ahorita voy al siguiente punto. Vamos a Deuteronomio. En Deuteronomio vemos en el capítulo 22. Dice Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con la mujer casada con marido, ambos morirán.
el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Versículo 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, es decir, que ya está comprometida para casarse con alguien, ya hay un compromiso de casarse con alguien, y si alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, es decir, que si un hombre se acostare con una mujer que ya está comprometida con otro hombre, y viceversa, una mujer que se acuesta con un hombre que ya está comprometido, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Esto es importante. La palabra de Dios nos muestra la ley de Dios, no de Moisés. Moisés fue el instrumento para mostrársela al pueblo. Pero Dios que es santo, Dios que no tolera el pecado, Dios que trata el pecado, porque Dios mismo dijo en su palabra que la paga del pecado es la muerte. El adulterio, amigos, querida familia, es algo sumamente grave ante los ojos de Dios. Tristemente vivimos en una sociedad que minimiza el pecado, minimiza la fornicación. Nos hemos acostumbrado a la podredumbre. Si tú llegas a un lugar donde huele feo, al principio dices, huele bastante feo, pero va pasando el tiempo y tu sistema se va acostumbrando y llega el momento donde te acostumbras a oler eso y ya no te parece feo, ya no te parece tan desagradable porque ya te acostumbraste a estarlo oliendo. Pero cuando alguien llega por primera vez y huele y dice, huele horrible aquí, y una persona que está ahí o que vive ahí dice, pues no, ¿a qué huele? Pues es que ya te acostumbraste. Eso pasa con nuestra sociedad. Ya nos acostumbramos al pecado. Ya hasta lo justificamos y decimos, ¿qué tiene de malo? Ay, no hay que ser fanáticos, es una canita al aire. Pero tenemos que entender que Dios manda en su palabra, literalmente, que tengamos una vida tomados de la mano de Él y alejados del pecado. Quiero que entiendas algo. Voy a poner al pecado en el punto A y a Dios en el punto B. Ahora, si estamos en el punto A, para ir a Dios tenemos que alejarnos del punto A para acercarnos al punto B, ¿cierto? Si ambos están completamente separados, para ir de un lugar a otro, tienes que dejar este lugar. No puedes decir, bueno, yo continúo con mi pecado, pero estoy cerca de Dios. Eso es completamente ilógico. Hay personas que justifican su pecado. Hay personas que dicen, no tiene nada de malo. Hay personas que dicen, ay, no hay que ser tan fanáticos, es amor. No es fornicación, no es adulterio, es amor. Y este mundo gasta millones de dólares para que tú les compres. Ámate a ti mismo. Sigue tu corazón. Por eso hay hombres que dicen, o mujeres también, que dicen a su esposo o a su esposa, lo siento, tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que buscar mi felicidad y voy a seguir mi corazón. Y mi corazón está con esta persona que es 20 años menor que yo, o 20 años menor que tú, o este modelito es más joven, entonces tengo que seguir mi corazón, lo siento. ¿Y qué le va a decir la otra persona? Sí, esposo mío, sí, esposa mía, sigue tu corazón, sí, ámate a ti mismo, sí, por favor, sé honesto contigo mismo y busca tu felicidad. ¿Le diría eso la esposa o el esposo? ¿Verdad que no? Le diría, sácate, ¿cómo que andas de infiel? Este mundo te vende la idea y muchos se las están comprando. No es ámate a ti mismo, es literalmente muere a ti mismo y ama al Señor, conoce su amor.
Y aquí literalmente el adulterio, el día de hoy en nuestra sociedad, se ve como, ay, este es bien ojo alegre, ¿no? Tantas personas que tú y yo, tú que me estás viendo, tal vez tú tienes una amiga que le está siendo infiel a su esposo y tú lo sabes, pero dices, ay, es que así es ella. O tal vez tú tienes a un amigo o al compadre, ¿no?, que le está siendo infiel a su esposa y tú lo sabes. Y a veces hasta puedes formar parte de ser tapadera. Déjame decirte algo. Estás formando parte de una abominación delante de Dios y no puedes llamarte cristiano ni puedes llamarte cristiana. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el adulterio. ¿Por qué? Porque me lo vamos a ver ahorita. Ahora, dices, eso es en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo es todo amor y la ama y la perdona. Sí, pero vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Y nada más 2 pasajes sobre el adulterio. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el adulterio? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, estos son los que van a estar en el infierno. Dice, no te equivoques, no erréis, que ni los fornicarios, pero ¿qué tiene de malo? Es amor, es amor. Si yo vivo en unión libre, es amor. Por lo tanto, ¿qué tiene de malo? No estoy casado, tengo relaciones sexuales, pero no es pecado, no es fornicación. Sí, perdóname, el pecado es pecado. Y la fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casados. No están casados, aunque estén en unión libre, no importa. Es fornicación. Los idólatras, los adúlteros, aquellos que son infieles al pacto, aquel que está en adulterio, aquel que está en adulterio o aquella que está en adulterio va a estar en el infierno. Así de directo y de claro. Ahora sí que sin anestesia. Ni los afeminados, ni los homosexuales, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6. Pero también dice ahí en 1 Corintios 6 más adelante que esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido apartados de ese pecado para que vivas conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivas esclavo o esclava de eso. Pero sí es importante que entiendas que los que van a estar en el infierno es porque quisieron estar. Es porque decidieron continuar en fornicación y decirle a Dios, no importa, yo creo diferente, no seamos fanáticos. También aquellos que van a decir, eso ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. El adulterio, ay, pues no es adulterio, es una canita al aire, ¿no? Pero ya le pedí perdón a mi esposo, ya le pedí perdón a mi esposa y pues ya, que no le haga tanto de pancho, ¿no? Pues total, el día de hoy, pues ¿cuántos no son así, no? Pues el Nuevo Testamento te enseña esto. También en el Nuevo Testamento vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso es en todo el matrimonio el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto es importante que entendamos. Dios aborrece el adulterio, aborrece la infidelidad, aborrece el pecado de la fornicación. Cuando tú vas entendiendo la gravedad, dices, a ver, espérame, pues está muy grueso esto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Juan 8? Porque ¿qué no? Jesucristo es amor y todo eso. Sí, pero tenemos que entender este contexto. Así es que cuando llegan los fariseos, cuando llegan y le dicen, ¿sabes qué? Traemos a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ella fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y es pecado. Y es una abominación para Dios. Y las escrituras lo dicen una y otra vez. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que merece la muerte. Que merece ser apedreada. ¿Están diciendo mentira? No, están diciendo la verdad. Pero aquí lo hicieron no para querer ser justos delante de Dios. Lo hicieron para tentar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si te fijas en el texto, no trajeron a los dos. Recordemos Levítico, recordemos Deuteronomio. La palabra y el mandamiento de Dios dice que los dos tienen que morir. El hombre y la mujer. No se puede el adulterio uno solo. No se puede la fornicación uno solo. Se requiere de los dos.
Y la ley de Dios dice, los dos tienen que morir, apedreados. Sí, tienen que morir. ¿Por qué nada más llevaron a la mujer? ¿Por qué no llevaron al hombre también? Porque querían usar nada más eso como un pretexto para tentar a Jesucristo. Y Jesucristo, vamos a ver cómo va a reaccionar Jesucristo ante eso. Vemos aquí precisamente Jesucristo en Juan 8, versículo 7, dice, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió escribiendo. Hay un versículo que me brinqué, si no me equivoco, así hay un versículo que me brinqué, y es el versículo 6, lo voy a leer otra vez y después ya continúo con el 7. El versículo 6, ahí en tu Biblia, Juan capítulo 8, versículo 6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Si dice que no hay que apedrearla, estás en contra de la ley de Moisés, entonces estás en contra de lo que Dios mandó. Por lo tanto, lo que querían era acusarlo de alguna manera a Jesucristo. Y en el versículo dice, lo sienten para poder acusarle, pero Jesús no los peló. Dice en el versículo 6, pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Ahora, esto es muy importante. Escribía en la tierra con el dedo. Mucho se ha hablado sobre qué escribía en la tierra con el dedo. ¿Qué era lo que estaba escribiendo nuestro Señor Jesús en la tierra? Y vas a preguntarte, ¿acaso revelará el secreto tan guardado de qué era lo que escribía? He escuchado tantos comentarios sobre eso. Son puras especulaciones. Si me preguntas, ¿sabes tú? ¿Tienes la revelación de lo que Jesús escribía en la tierra? No. La Biblia no lo dice. No dice qué era lo que estaba escribiendo. ¿Lo sé? No. Yo tengo mi opinión. Te voy a compartir mi opinión. No significa que sea palabra de Dios. Significa que es mi opinión en base a lo que acontece. Después también. Jesucristo está escribiendo en la tierra. Ellos vienen a acusar a una mujer por adulterio, por haber roto la ley. Pero ellos, después de que Jesucristo les contesta y sigue escribiendo en la tierra, yo creo fielmente que Jesucristo escribe en la tierra parte de la ley donde ellos se sienten confrontados. Ellos trajeron a una mujer para juzgarla en base a la ley y Jesucristo escribe en el polvo, literalmente. Yo creo, es mi opinión personal, que escribe Jesucristo en el polvo, escribe la parte de la ley que a ellos los confronta. Si vienes a traerme una mujer para juzgarla en base a la ley dice también esto, y ustedes que están aquí para juzgar a ella, lean, porque la ley también te juzga a ti. Yo creo eso. No es palabra de Dios, lo repito, es mi opinión, pero yo creo que Jesucristo lo que escribió ahí fue esas partes de la ley que confrontaba a ellos con su pecado. Ahora vamos precisamente al siguiente versículo. Dice, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Fíjate algo increíble. Cuando vienes a acusar a alguien delante de Dios, te enfrentas precisamente a lo que Jesucristo escribió o a lo que el Padre escribió a través de su palabra, y te hará sentir lo que realmente somos, como lo puse ahí. Somos pecadores. ¿Sabes que ellos vinieron a acusarla en base a la ley? Y ellos también, en base a la ley, se sintieron acusados. Porque la palabra de Dios nos enseña a todos nosotros que todos somos culpables. En Romanos 3, capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley
Ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley que usas para juzgar a los demás, esa misma ley te juzga a ti también. Aquí el punto es, ¿qué va a pasar ahora? Cuando tú vienes y quieres juzgar a los demás en base a la ley, esa misma ley también te juzga a ti. Por eso todos quedamos bajo el juicio de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y cuando decimos o señalamos, literalmente lo que estamos haciendo es que la misma ley que juzga a los demás también me juzga a mí, y todos quedamos en la misma canasta. Y en esa misma canasta, la gran diferencia en nuestro pecado es aquel que se arrepiente y renuncia al pecado, o aquel que sigue y permanece y sigue practicando el pecado. Ahí está la gran diferencia. En eso radica la diferencia. Ahora continuamos en Juan capítulo 8, versículo 9. Dice, pero ellos al oír esto, al oír lo que Jesucristo les dijo, que sabes que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedaron solos. Cada uno se sintió juzgado por la ley, cada uno se sintió atacado por la ley, y realmente fueron honestos. Honestos. El próximo domingo voy a tocar este tema que es muy importante. Muy, muy, muy importante. El próximo domingo, no te lo pierdas. Este tema es muy importante porque ellos se sintieron literalmente acusados por su conciencia. Y ellos decidieron tirar las piedras, darse la vuelta e irse. Cuando se sintieron acusados por su conciencia, del que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién de ellos podía hacerlo? ¿Quién? ¿Quién podría apedrearla a ella? ¿Sabes quién? Jesucristo. Porque Jesucristo está libre de pecado. Porque Jesucristo sí tenía autoridad y la santidad para juzgarla. Pero tenemos que recordar que Jesucristo no vino a juzgar, sino vino a salvar. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 son claves. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, dice el versículo 17, no entregó a su único Hijo para juzgar al mundo o para condenar al mundo, sino lo entregó para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se acuerdan cuando los samaritanos no recibieron el testimonio de Jesús? Y Juan y Jacobo, los hermanos Juan y Jacobo, se enojaron y le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma esta bola de pecadores? ¿Qué fue lo que Jesús les contestó? A ver, ¿no sabéis de qué espíritu sois? ¿No han entendido, Juan y Jacobo, que yo no he venido a juzgar al mundo? Yo he venido a salvar al mundo. Y el día de hoy Jesucristo sigue abriendo los brazos para perdonar y para salvar y dar una nueva oportunidad. Algo que tú muchas veces te niegas a ti mismo, Dios está dispuesto a darte una nueva oportunidad, pero tienes que soltar el pecado. Tienes que renunciar al pecado. No puedes trasladarte del punto A al punto B sin dejar el punto A. Tienes que dejar el pecado, y mientras más te acercas a Dios, más te alejas del pecado. No puedes estar en tu pecado y estar con Dios. No se puede. Romanos capítulo 6, te lo dejo de tarea. En Romanos capítulo 6, claramente Dios nos enseña en su palabra, ¿sabes qué? No puedes decir, bueno, pues es que ahora vivimos bajo la gracia, entonces pues ya todo es permitido y mira, vivimos en el amor y todo. No, espérame, no has entendido nada. Porque la verdadera revelación de la gracia de Dios te aleja del pecado. Te hace renunciar al pecado. Por eso es importante que entendamos. Ahora, qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Y qué delicia es estudiarla.
Y continuamos precisamente, fíjate este pasaje increíble. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Escribió en el polvo, literalmente, yo creo, la ley de Dios. Escribió los mandamientos en los cuales acusaban y juzgaban a aquellos que querían juzgar a esta mujer por adulterio. Porque Jesucristo vino a salvar no solo a la mujer adúltera, vino a salvar también a los fariseos, a los escribas, vino a salvar a todo el mundo. Pero no todo el mundo lo aceptó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahora, aquí en Jeremías viene una profecía de Jeremías hablando de este momento tan especial. Jeremías 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Luego dice Oseas, y vamos a este tema maravilloso. Esta mujer que estaba presentada delante de Jesús, que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esta mujer que fue sorprendida como adúltera y que la ley dice que debería de morir. Es una tipología también lo que pasó en el Antiguo Testamento de lo que Jesucristo está haciendo en el Nuevo Testamento, el cumplimiento en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos la historia de Oseas y de Gomer. Esta historia donde Oseas es una tipología de Cristo. Porque la Biblia enseña que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y va a haber un momento donde Cristo va a venir por su iglesia, por su esposa. Y serán las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Ahora, si, como dice Efesios capítulo 5 también, Jesucristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Jesucristo es ese esposo fiel. Pero en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo, una tipología de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer. Un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, su hijo, era una tipología, era un ejemplo de lo que Abraham no hizo, pero Dios el Padre sí iba a hacer. Iba a entregar y sacrificar a su único hijo por amor a todos nosotros y para salvarnos. Oseas es una tipología en el Antiguo Testamento de Cristo. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Oseas en el capítulo 1. En el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve y tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Lo que Dios le dice a Oseas es: ¿sabes qué? Te vas a casar con una prostituta. Te vas a casar con una mujer que te va a ser infiel. Te vas a casar con una mujer que te va a dar hijos de infidelidad. Te vas a casar con una mujer infiel. Y este pasaje de Oseas está durísimo y está increíble. Pero en el capítulo 2 vamos a ver, y les quiero leer precisamente este mensaje que Dios tiene para todos nosotros a través de la vida de Oseas. Pero cuando esta mujer le empezó a ser infiel a Oseas y se apartó de Oseas, su esposo, Oseas se casa con ella, la hace su mujer, le da un lugar privilegiado. Sin embargo, esta mujer le es infiel y va en pos de sus amantes. Y esta mujer dice en el versículo 2, en Oseas 2, dice Dios: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude,
la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo de su mano, y mi vino en su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me ha dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. En ese desierto Dios le iba a hablar en su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Qué pasaje. Cuando tú lees Oseas, cuando tú estudias Oseas, te das cuenta de que Dios literalmente, de que Dios le dice a Oseas: cásate con una mujer que te va a ser infiel y te va a dar hijos de infidelidad, porque tú vas a vivir lo que yo vivo, Oseas. Yo he amado al ser humano, he amado a mi pueblo, he amado a Israel, a Judá, pero se han apartado, se han alejado de mí, se han ido tras sus amantes y me han abandonado a mí, su esposo. Me han hecho a un lado. Por lo tanto, yo le voy a quitar a todos sus amantes, se los voy a quitar, y le voy a quitar todo lo que sus amantes le dieron, y todo lo que ella tenía se lo quitaré. Y ya estando ella en ese desierto, reconocerá que yo soy el que le doy todo, yo soy el que la proveo, el que la cuido. Y ahí hablaré a su corazón y rescataré su corazón para mí.
y la voy a proveer de todo, y seré misericordioso y perdonador. Y cuando ves la historia de Oseas, literalmente esta mujer lo abandonó después, y tuvo hijos de fornicación, y lo abandonó. Pero esta mujer, cuando lo fue perdiendo todo, cuando Gomer perdió todo literalmente, después fue vendida como esclava. Y estando ella como esclava, no vendida, perdón, fue puesta a la venta como esclava. Y estando ella como esclava a la venta, Oseas buscó a esa esposa infiel, a esa esposa que lo había dejado, a esa esposa que lo había humillado, a esa esposa que le había dado hijos de fornicación. Oseas la busca y la encuentra a la venta como una esclava. ¿Y sabes lo que Oseas hace? La redime, la rescata, paga el precio, la compra. Primero se casa con ella y después la rescata de la esclavitud. La compra y regresa a ser su esposa y le da un lugar privilegiado. Esta historia maravillosa de amor, muy fuerte, es lo que Dios pone en el libro de Oseas como un ejemplo de lo que Él vive contigo y conmigo. Esa mujer infiel, esa prostituta somos tú y yo, que nos hemos prostituido, hemos abandonado al Creador, le hemos sido infiel al Creador, siguiendo nuestros propios deleites, nuestra propia carne, nuestros propios proyectos, dándole prioridad a otras cosas antes que a Dios, haciendo a Dios a un lado y poniendo a nosotros mismos, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra misma familia, nuestros mismos hijos antes que Dios, nuestro mismo matrimonio, nuestros amigos, nuestro trabajo antes que Dios. Hemos abandonado la fidelidad a Dios y le hemos sido infiel también con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Pero Dios, en su Hijo Jesucristo, vino a rescatarnos, a ese pueblo infiel, a ti y a mí, de esa infidelidad. Gomer, esa mujer prostituta, esa mujer infiel que abandonó a su marido, soy yo, eres tú. Esa mujer que trajeron a Jesucristo. ¿Y quién la trajo? La ley. La ley es el trabajo de la ley. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, la ley es la nana que nos lleva a los pies de Cristo. Y vemos que en Juan capítulo 8 los fariseos, los escribas, trajeron a esta mujer infiel delante de Jesucristo. En este cuadro vemos que sí, ellos no trajeron al hombre y solo trajeron a la mujer porque querían tentarlo, porque querían acusarlo, porque si hubieran sido honestos, si hubieran querido cumplir la ley, hubieran traído al hombre y a la mujer. Pero en este cuadro no cabía el hombre. En este cuadro que Dios estaba dibujando tenía que ser solo la mujer. Porque esa mujer adúltera de Juan 8 representa a ti y me representa a mí. Que la ley nos juzga, que la ley nos condena, que la ley nos muestra, eres culpable. Y sí, yo ante la ley soy culpable, yo he pecado, yo he sido rebelde, yo he sido soberbio, yo he sido ensimismado, yo he puesto a mi vida, a mis proyectos, yo he puesto aún a mi familia antes que a Dios, yo he puesto lo que yo quiero antes que Dios, yo he sido infiel a Dios. Y yo antes de Cristo también te puedo decir, ¿sabes qué? Fui adictazo a la pornografía, fui soberbio, fui rencoroso, odié,
Fui muy orgulloso, todavía es algo con lo que lucho. Pero la ley me muestra, yo soy pecador. La ley me lleva y me empuja y me zarandea y me trae desnudo delante de Jesucristo, y estoy desnudo delante de Cristo. ¿Y qué puedo decir? Sí, estoy desnudo, sí soy culpable delante de ti, Jesús. Y es lo que hace la ley. Es lo que los fariseos y los escribas hicieron con esta mujer. La trajeron, eres culpable, y la traen al lugar correcto. Y la ley nos empuja y nos lleva al lugar correcto, porque la ley es buena. Y la ley nos lleva al lugar donde nos estamos desnudos delante de Jesús. ¿Y qué? ¿Vamos a engañar a Jesús? Es imposible. Tú y yo estamos desnudos ante Jesucristo. ¿Qué le vas a decir? ¿Que lo amas mucho? ¿Que le eres fiel? ¿Que Él es prioridad en tu vida? ¿Que tú lo honras con tu tiempo? ¿Que tú lo honras con tu dinero? ¿Que tú lo honras con tus proyectos, con tus planes? ¿Que Dios está antes que tus propios proyectos? ¿Que Dios está antes que tu familia? ¿Que Dios está antes que tus hijos? ¿Que Dios está antes que tú mismo? ¿Qué le vas a decir a Jesús? ¿Qué le podemos decir? Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y tú y yo estamos desnudos delante de Jesús, acusados por la ley. Y con una condenación es real. Es real. Soy culpable. Y así tú y yo estamos delante de Jesucristo y diciendo, somos culpables. ¿Quién se libra? ¿Quién se libra? Dice la palabra de Dios, si tú llevaras registro, Señor, de nuestros pecados, ¿quién podría permanecer en pie, Señor? Nadie. Por eso cuando alguien dice que yo soy una buena persona, neta no sabes lo que estás diciendo. Pero la ley nos muestra somos culpables y estamos tú y yo como esa mujer adúltera. Esa mujer adúltera que la ley la llevó a los pies de Cristo. Esa mujer adúltera soy yo. Eres tú. Y somos culpables. Y estamos en el piso, desnudos delante de Jesús. Y la ley dice que tenemos que morir. Pero Jesús, ¿qué hace? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa Gomer soy yo. Eres tú. Esa mujer adúltera soy yo. Eres tú. Y estamos ante los pies de Cristo. Y en el versículo 9 dice, ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así estamos esta mañana, tú y yo. Estamos solos, aunque haya gente a tu alrededor. Hoy puedes estar a los pies de Cristo. Y ser honesta y ser honesto y decir, soy culpable, Señor. Te he sido infiel. Te he sido infiel, Señor. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No regreses al lodo. No regreses al lodo. No regreses al lodo. No peques más. No peques más. No peques más.
Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Que Cristo recibió la condena de ella. Esta mujer tenía que morir apedreada porque era culpable. Pero Jesucristo la perdonó, pero no fue fácil, no fue gratis. Lo que le dijo es: ve y no regreses al lodo. No vuelvas a hacerlo. Porque el hecho de que tú lo hayas hecho es por lo que yo voy a esa cruz. Y Jesús muere en esa cruz. Él sí muere por el pecado de esta mujer adúltera, por tu pecado y por el mío. Tú y yo, ¿cómo vamos a reaccionar a ese sacrificio? Yo quiero regresar a esa escena donde tú y yo somos esa mujer. Tú y yo somos esa mujer que está a los pies de Cristo, donde estamos desnudos y no podemos ocultar nada, ni aparentar nada. No te sirven las máscaras. Él lo sabe todo. Y ahí en tu lugar, pídele perdón por tu infidelidad a Dios, porque Él no es prioridad en tu vida. Pídele perdón a Dios, porque has puesto otras cosas, otras personas en primer lugar, en vez de poner a Cristo, al Hijo de Dios, en primer lugar en tu vida. Pídele perdón por tu infidelidad. Pídele perdón. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y ahí dile: perdóname, Señor. Reconozco que te he fallado. Reconozco que te he fallado, Señor. Que aún conociéndote, Señor, te he sido infiel. Perdona mi infidelidad. Recíbeme. Lléname de tu Espíritu Santo. Perdóname porque muchas veces yo soy más importante para mí mismo que tú. Que mis planes son más importantes que los tuyos. Que mis sueños son más importantes que tus sueños. Perdóname, Señor. Ayúdame a honrarte con mi vida, Señor. Yo hoy decido renunciar a lo que tú me mandas que renuncie. Renuncio a esa relación. Renuncio a esa relación. A esas amistades. A esas páginas de internet. A esas películas. A esas series de televisión. Quiero serte fiel a ti, Señor. Que mis ojos te sean fiel a ti, Señor. Que mi corazón te sea fiel a ti, Señor. Que mi boca te sea fiel a ti, Señor. Límpiame, Señor. Y recíbeme. Te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes, compartir junto con ustedes la palabra. Se les extraña y ya falta menos para que nos veamos. Falta menos. Ayúdenme a estar orando por un lugar para nosotros como iglesia. Que Dios los bendiga.